Bienvenidos. En esta ocasión vamos a tratar el tema de las interacciones pedagógicas en la educación superior. Hay que partir de una afirmación que nos brinda las investigaciones realizadas y la experiencia de todos los docentes, que el desarrollo de las habilidades y actitudes de nuestros estudiantes se va a iniciar y se va a mantener por una interacción que nosotros hacemos como docentes. Es la interacción el que enseña, el que favorece el desarrollo de estas actitudes, de estas habilidades. Por eso es importante preguntarnos qué es una interacción pedagógica. No es más que una relación entre una y más personas, en el que una o más desarrollan habilidades y actitudes debido al comportamiento del otro o de los otros. En este caso, los más son los estudiantes, los que desarrollan habilidades y actitudes, y los que generan este desarrollo son los docentes o profesores. Por otro lado, una interacción pedagógica puede ser planificada, organizada, implementada, controlada, supervisada y evaluada. Puede, significa que si no lo hacemos, no va a suceder. Significa que hay que hacerlo en forma deliberada, de tal manera que asumamos un liderazgo en la interacción con nuestros estudiantes para poder planificar esas interacciones que son poderosísimas para desarrollar habilidades y actitudes. Lo organizamos, lo implementamos, luego controlamos cuando lo dirigimos, supervisamos para saber si está avanzando y evaluamos la efectividad, si hemos logrado lo que nos hemos propuesto. Por otro lado, se estructura siempre alrededor de un criterio al que hay que ajustarse. Esto ya lo ha establecido Carpio en 1994. Esa estructura, ese criterio al que hay que ajustarse se llama objetivo. Lo que pretendemos en la interacción pedagógica. Podemos desarrollar una habilidad, y ese es el objetivo, desarrollar una actividad, y ese es el objetivo, de tal manera que todo lo que hagamos sea con ese propósito, el objetivo que nos hemos planteado. El que toma el control para desarrollar en los demás, en los estudiantes, las habilidades y actitudes es el docente. Puede que no lo tome, pero siempre está presente el docente en esa decisión. Y el que desarrolla las habilidades y actitudes es el estudiante, en términos generales. Pero también podemos decir que ambos son los que desarrollan sus habilidades, solo que el estudiante desarrolla las habilidades y competencias profesionales, mientras que el docente va afinando y mejorando sus habilidades pedagógicas. Pero ojo, es muy importante asumir un control de esto. Si no asumimos un control, la interacción pedagógica se da y se va a dar de una manera descontrolada, desorganizada. Por eso es importante asumir un liderazgo de las interacciones pedagógicas que manejamos con los estudiantes. Hay que evitar dejar al azar muchas cosas, al contrario, hay que tratar de establecer aquellas que pueden posibilitar de una manera mucho más efectiva el desarrollo de nuestros estudiantes, sus habilidades y sus actitudes. Por otro lado, cuando uno desarrolla la interacción pedagógica con sus alumnos, moviliza una serie de factores históricos, tanto los del docente como los del estudiante. En ambos casos son las habilidades y competencias que ya hemos desarrollado. Los estudiantes no vienen sin nada, vienen ya con unas habilidades desarrolladas, muchas buenas y otras no son tan buenas, a las cuales hay que ir desinstalando de su repertorio. También lo que han leído, ellos traen toda esa información que puede ser información equivocada o errada o acertada. También traen sus propios estilos de interacción, de cómo se comunican con el profesor, de cómo es que organizan su tiempo, de qué manera estudian. También traen sus motivos e intereses, por qué quieren estudiar esta carrera, por qué quieren seguir esta asignatura, etc. Esto ha sido estudiado muy bien por Arroyo, Morales, Silva, Camacho, Canales y Carpio en el 2008. Por otro lado, y es muy importante, vamos a detallar cuáles son esas interacciones en el caso de que haya una interacción entre un estudiante y un docente. Aquí se desarrolla una interacción pedagógica.
Lo que va a tratar de conseguir el profesor es un objetivo educativo, que puede ser una habilidad, puede ser una actitud, y va a establecer cuál es, va a modificarla en la medida que se puede ir ajustando y va a evaluar si logró o no el objetivo que se ha propuesto. En esta interacción pedagógica lo que el profesor hace es una función mediadora o promotora o facilitadora entre el estudiante y todas las otras interacciones con las cuales puede desarrollar sus habilidades, ya sean cognitivas, procedimentales y también las actitudinales. ¿Cuáles? Por ejemplo, la interacción entre un estudiante y su grupo de compañeros. ¿En qué puede mediar el profesor? Formando grupos colaborativos de trabajo en el aula. Otro, su interacción con toda la información que hay sobre el tema que va a tratar de establecer el desarrollo de esa habilidad, que pueden ser libros, separatas, lecturas, que pueden ir a bibliotecas, etcétera. ¿Y de qué manera va a mediar el profesor? Señalando cuáles son, señalándole pistas, señalándoles títulos, autores, señalando cómo puede leer de manera comprensiva para poder resolver la tarea o el objetivo de la asignatura. También va a mediar en la interacción con otros docentes. ¿De qué manera? Favoreciendo que haya una entrevista, una consulta de expertos, invitándolos a que puedan participar en la clase para dar algún tipo de ayuda, etcétera, etcétera. También interactúa con una serie de objetos, dependiendo de la carrera profesional, con un estetoscopio, con una prueba psicológica, con un microscopio, con un teodolito, con dibujos técnicos, con tipos de reglas, con explosivos, con petróleo, con personas, etcétera. Y esa interacción va a ser mediada también por el profesor, permitiéndoles, por ejemplo, que hagan viajes de estudio o que hagan algún tipo de proyecto. Va a intervenir también de manera funcional en su relación con el medio ambiente, favoreciendo o no el buen desarrollo, el buen mantenimiento de la naturaleza con su comportamiento en pro del cuidado de ella. Pero también va a favorecer su relación consigo misma. ¿De qué manera el profesor favorece su relación consigo misma? Simplemente haciendo actividades metacognitivas, favoreciendo aquellas que permiten a la alumna identificar qué aprendió, por qué aprendió y qué le parece eso que aprendió. Si le gusta, si le es útil, si lo ha asombrado, si ha encontrado sentido lo que está aprendiendo o no. De esa manera sabrá cuál es su forma de aprender y va a poder estimar y valorar lo que ha aprendido. También hay una otra interacción con personas en grupo, que no necesariamente pertenecen a su aula, sino a otros lugares. Cuando investiga y va a necesitar de una población o de una muestra, entonces ahí nosotros estamos mediando esa intervención para explicarles, para enseñarles cómo sacar una muestra, cómo ir a una población, etc. También con todos los productos tecnológicos o virtuales que pueden haber, favoreciendo al profesor, pidiéndole alguna información que se encuentre con uno o más aplicativos o utilizando aplicativos para resolver sus problemas, etc. Y finalmente, ayuda también en la interacción con la creatividad. El profesor puede pedirle que solucione un problema de una manera inédita, que no exista, que sea totalmente novedosa. Y eso va a favorecer, va a promover la creatividad. Todas estas interacciones pedagógicas realiza el profesor y lo hacen en todas las clases. Lo que hay que establecer ahora es qué podemos nosotros identificar como aquellas interacciones nuestras que son las más poderosas para desarrollar las interacciones con otros estudiantes. ¿Cuál es nuestro estilo? ¿Cuál de ellos hacemos con más frecuencia? ¿Cuál de ellos nos dicen nuestros estudiantes que lo hacemos muy bien? Nuestros egresados, cuando nos recuerdan, ¿qué recuerdan de nosotros? ¿Qué interacción ha quedado para siempre? Esas son las interacciones pedagógicas efectivas que hacen que nosotros seamos buenos docentes. El objetivo, recuerden, puede ser una habilidad o puede ser una actitud que nosotros queremos desarrollar en la asignatura que tenemos en la mano. Ahora, tenemos que considerar algo que es muy necesario y es que para tener a cargo el control de estas interacciones pedagógicas debemos de desarrollar nuestras habilidades sociales avanzadas.
En primer lugar, desarrollar la empatía, la de ponernos en los lugares de los estudiantes y saber qué es lo que ellos quieren, qué les gustaría. La retroinformación pedagógica para decirle cómo van avanzando en cada aspecto que van desarrollando. De una u otra forma, muchas vías podemos utilizar para ello. La autorregulación de nuestra enseñanza para saber si lo que estamos haciendo está bien y ajustarlo en el camino. El control emocional para tener paciencia a aquellos que aún no les puede ayudar mucho nuestra forma y hay que buscar otras. A responder las preguntas, que a veces son preguntas fuera de lugar, etcétera. Hay que tener mucho control emocional como docente. Y también la ejecución disciplinada de nuestros sílabos que ha sido planificado, entre otros aspectos. Así como también crear espacios, periodos, para que podamos conocer más a nuestros estudiantes dentro y fuera del aula o de manera presencial y virtualmente también. La tarea, para nuestro caso, para este tema, es la siguiente. Elabora una lista de las interacciones pedagógicas que has realizado con más frecuencia, que tú consideras que son las que más generan el desarrollo de habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales en tus estudiantes, especialmente en las asignaturas de investigación. ¿Qué cosa que tú haces permite a los estudiantes aprender a formular adecuadamente sus problemas, a elaborar un buen marco teórico, a establecer un buen método, a establecer una buena muestra, a escoger los mejores instrumentos válidos y confiables, etcétera? Todo ello, tú ya tienes una idea de cómo hacerlo. Por lo tanto, simplemente haces una lista de todas esas interacciones y luego la ordenas de mayor a menor en función a cuál de ellas tiene más poder que la otra. Finalmente lo publicas en la sección correspondiente de la Zoom web. Sé que lo vas a lograr, así que adelante. Y antes de retirarme, te dejo un par de informaciones como referencia que puedes revisarlo posteriormente. No es necesario para hacer la tarea, pero si deseas tener más información, estas son dos que te pueden ayudar muchísimo. Muchas gracias.